Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del seminario. En esta ocasión vamos a abordar temas complejos que todavía están en construcción a pesar de lo mucho que se ha escrito, investigado, pero que al final pues todavía tiene muchas ventanas abiertas y además por todo el dinamismo que demanda la realidad, ¿no? En la actualidad. Y pensando en que son elementos, fenómenos sociales que están en construcción, en movimiento, pensando en toda la dinámica de transformación incluso bajo el mismo posicionamiento de los pueblos y comunidades indígenas, en donde pues ya piden no hacerse llamar migrantes, por ejemplo, y demás. Un asunto epistemológico ahí muy interesante en esta construcción social histórica. Y cuando digo social histórica es que nos referimos a la discriminación y racismo a los migrantes indígenas, ¿no? Que es esta cuarta sesión. Y hay un asunto que involucra la construcción sociológica de todo el mundo de significados, sentidos, que se va dando en justo la construcción, válgase la redundancia, de lo que se conoce como discriminación, como racismo, aunque ya, por ejemplo, Michael Viviorca dice que es un término que debiese ser superado. Y bueno, es un asunto ahí complejo, ¿no? En la construcción conceptual, el mismo concepto, toda la noción de lo que implica la migración o ser migrante, y el asunto de ser indio, indígena, y toda la construcción que se hace, los posicionamientos propios, los externos, y bueno, todo el proceso de construcción teórico, conceptual y epistemológica, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues tenemos la presencia del doctor Saúl Velasco Cruz. Gracias, Saúl, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a ti. Él es profesor de educación primaria y doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Campus Estado de México, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, y en esta institución imparte docencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado algunos libros y numerosos ensayos especializados en política educativa, educación intercultural, racismo y educación y movimientos sociales, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es miembro de la Red Íntegra, que es una red de investigadores que estudian e investigan el racismo y la xenofobia en México, y es integrante de la Red Temática de Estudios de los Movimientos Sociales, y a partir de este mes de marzo de 2019 es asociado titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, AC. Y bueno, entre otras cosas, ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, pues ya le doy la palabra al doctor Saúl, a Saúlito. Adelante. Gracias a ustedes, los que están en presencia, las que están en presencia. Gracias por la invitación, doctora Rosaura Galeana. De verdad que es muy estimulante poder platicar con ustedes, la audiencia directa y quienes nos ven de otro modo, a través de la red. Y debo comenzar diciendo que invertí un poco el orden de la temática, y como se puede ver, el título que trae mi presentación es Indígenas, Migrantes y Discriminación. La idea en esta presentación es situar el tema de la migración como el primer elemento de la charla. En sentido estricto, ser migrante pues implica un desplazamiento de un punto A a un punto B. Este desplazamiento puede estar atribuido a diferentes motivaciones o a motivaciones múltiples. Eso no presenta mayor complicación, pero sociológicamente este desplazamiento entre connacionales podría quedar de este modo, como un cambio de ubicación simple.
digamos, un sonorense se mueve a la Ciudad de México y no hay problema, es un mexicano ejerciendo su derecho de movilidad. Un tabasqueño se desplaza de la misma manera, cambia su domicilio, por ejemplo, a la Ciudad de México y no hay problema, es un mexicano. Todavía el asunto va sin problemas. Pero si ahora pensamos en el desplazamiento de un indígena, un chapaneco, un michoacano, un jalisciense, un chihuahuense, si se mueve, por ejemplo, a la Ciudad de México, cada uno de estos casos, ahí sí hay problemas. Bueno, lo planteemos como pregunta, ¿por qué? ¿De qué tipo es el problema? Bueno, porque el sujeto que se desplaza es un sujeto indígena y ser indígena es una condición complicada en nuestro país. Vamos a ir viendo esto. Bueno, ¿qué es ser indígena? Es un tema muy visitado, muy, digamos, discutido en la academia, en las reuniones políticas de los propios pueblos, a nivel de la representación política, en las cámaras, ¿verdad? Existe en el Internet diferentes entradas que intentan definir lo indígena. Lo indígena aparece en algunos casos como el que es habitante del lugar, ¿no? Indígena tiene una relación con la idea de los Aborigines people, o sea, los pueblos originarios, los son originarios de alguna parte. Esta es una primera cosa que pues, puede uno mirar en la red y nos vamos a encontrar un montón de definiciones. Y hay un documento por ahí que agarra la Cámara de Diputados e intenta situar el caso. ¿Quiénes son los indígenas? Y lo que va a decir la definición que suscribe la Cámara de Diputados como un documento oficial de referencia, sobre todo a raíz de la reforma energética que quiere encontrar al sujeto de la consulta libre e informada para las concesiones mineras, tema bien complicado, bien difícil, y sitúa al indígena como aquel que es originario del lugar, y en este caso el lugar donde se intenta poner una concesión minera. Término, a ciencia cierta el asunto es que si uno se pone a pensar en la definición de lo indígena, uno va a caer en la cuenta que han habido momentos en la historia. La noción, el concepto de indígena es una construcción esmerada. Surge en una primera, digamos, ubicación del asunto es el momento en que los marineros que venían con Colón avistan personas en el continente, bueno, en una isla, ¿verdad? Descubren que hay gente allí y esos dicen, pues son indios. Y de allí pues se hace la equivalencia indígena, pero la idea inicial es que allí hay alguien o hay personas y estas personas pues son indios. Es una definición genérica. La primera referencia sería el avistamiento de los marineros de Cristóbal Colón, luego la llamada conquista, la conquista del Nuevo Mundo, que acuña el término indígena, el término se usa indistinto, indio, indígena, y hay un tercer momento en donde con el surgimiento de la República comienza una producción sistemática, esmerada de lo indio. Por ejemplo, en la firma de la independencia no queda claro quién es el indígena, no queda claro, y no va a quedar claro en el Constituyente de 1824, ni va a quedar claro en 1857. Llegamos a la Reforma y hay intentos de definir lo indígena, y esto se puede reconstruir muy fácilmente porque hay un debate entre liberales y conservadores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que quiere aclarar quién es el indígena, la posición de la República frente a este sujeto, el sujeto indígena. Bueno, Juárez, el presidente Juárez, un presidente de origen zapoteco, escribirá un libro en algún momento de su vida que se llama Apuntes para mis hijos. En ese libro Juárez va a decir que lo mejor que le puede pasar a los indígenas es dejar de serlo. Es una cosa bien complicada, por eso a veces en las movilizaciones los indígenas no quieren mucho a Juárez. Y no lo quieren porque está recomendando su extinción. Es delicado. ¿Y por qué me refiero yo en este caso a los liberales y conservadores
como si los indígenas no pudieran opinar por ellos mismos. El asunto es que quien define o quien definió los asuntos de la República no fueron los pueblos indígenas, fueron personajes del calibre de estos que estoy nombrando como liberales y conservadores. Juárez aparece como un liberal y en el mensaje de Juárez, que está claro, en Apuntes para mis hijos, lo que está haciendo es una recomendación como liberal. Entonces es una definición que hay que admitirlo, es de Juárez, bueno, es de los liberales, abreviando. En la historia de México, el indio tiene una condición muy particular. Es mexicano, pero no es mexicano. Para ser mexicano debe convertirse en mestizo. Esa fue una decisión de una postura que se incuba en el siglo XIX y que va a alimentar el principio reorganizador de la República después de la Revolución de 1910. A su triunfo, el Constituyente de 1917 deja entrever que se puede hablar del indio, pero desde una postura obviamente que recupera la discusión del siglo XIX, del indio, como un ser que tiene un conjunto de atrasos, tiene una marca, un estigma, que lo mejor que le puede pasar al Estado-nación que está surgiendo, que se está construyendo, es que desaparezca. Y se inventa entonces el mestizo. El mestizo, contrariamente a lo que se ha creído, el mestizo no es necesariamente lo que José Vasconcelos en su libro La raza cósmica va a elogiar. No necesariamente, porque Vasconcelos había leído todo lo que tenía que ver con el tema de las razas y sus mezclas, toda esta discusión con Andrés Molina Enríquez, antes en el siglo XIX, con los positivistas, con los conservadores, los liberales, don Lucas Alamán, José María Luis Mora, y todos ellos, como estaba en la época en el mundo occidental, se está discutiendo que la mezcla es una degeneración. Entonces, cuando se ha leído a José Vasconcelos ya en el siglo XX, después de la Revolución, lo que se reconoce es que elogiaba a José Vasconcelos la mezcla, la mezcla como lo ideal. En realidad, hay que leer la estética de José Vasconcelos para entender que en ningún sentido está queriendo Vasconcelos para el país, digamos, una mezcla biológica. Él está pensando en una conversión vía la educación para asimilar lo mejor de la cultura occidental. Él creía que había algo mejor y por eso su preocupación por editar los libros que luego se llevan a lo largo y ancho del territorio nacional, porque hay que ilustrar a la gente. La idea de ilustrar tiene que ver con el tema de la ilustración francesa, llevar la luz. Y esa luz es un proceso de occidentalización, que es lo que necesitamos para ser mestizos. Obviamente aquí ya el lenguaje no necesariamente tiene que ver con la idea de la mezcla biológica. Bueno, se trata en todo caso de una producción de subjetividad, una forma de pensar. Pensarse no indígena implicaba tener una salida, y esa salida es la salida que propicia la idea de lo mestizo. Entonces, si me lo permiten, el mestizo de consumarse, para tener una idea sintética, será un indio que ha dejado de serlo. Esa es la idea. Bueno, ese es un atrevimiento un poco de mi parte, porque en realidad la mezcla biológica, como dice Federico Navarrete, un historiador notable de aquí del país, que en realidad no hubo mestizaje. Esa es una ficción. Lo que hubo es una conversión de los indígenas a las formas occidentales de entender la ciencia, su propio ser, el horizonte civilizatorio. Esa adopción es lo que sí existió y se sigue procurando en la escuela. Bueno, entonces, si tuviéramos que tomar una referencia muy puntual, podríamos decir que la política del mestizaje desdoblada en la política de desarrollo, en la política del indigenismo, en la política que podemos nombrar la política educativa para los pueblos indígenas, es una política de extinción del indio. Pero curiosamente, dentro de las políticas, por ejemplo, indigenistas y las de carácter educativo en particular, se está inventando el indio. Es una invención
que a su vez se corresponde con un exterminio del indio. El antropólogo, muy socorrido cuando hablamos de interculturalidad, me refiero a don Gonzalo Aguirre Beltrán, él va a decir, necesitamos una mediación para que pueda funcionar esta aculturación que necesitamos tener con los pueblos indígenas, porque ellos no se dejan, no son fáciles de sumar al desarrollo. Entonces necesitamos una mediación intercultural. Allá por la mitad del siglo XX, él está proponiendo eso, una mediación intercultural que no es más que el mecanismo para realizar esa aculturación que no se está viendo como muy clara. Entonces aquí hay un asunto que hay que tomar en cuenta, que la política de la eliminación del indio pasa por este término que ahora es complicado, ¿verdad?, decirlo, pero que está muy aceptado en la academia, que es el término de la interculturalidad, que es como una versión amable, tersa, bonita, para tragarse al indio. Lo último que queda hay que tragárselo, hay que desaparecerlo, porque en su lugar acuñamos el mestizo. En la medida que el mestizo cobra fuerza, lo indígena se va atenuando. Y esa es la idea. En el fondo hay un proyecto en donde se va a provocar que el indígena desaparezca. Llegamos aquí en este momento y tenemos que hablar del indígena migrante. El indígena se mueve, si lo hace, no vive un simple desplazamiento como podría hacerlo un chiapaneco, como es mi caso. Yo en la Ciudad de México no tengo problemas, pero si yo reconociera mi condición indígena, lo primero que voy a sufrir es que se me va a considerar un migrante, cuando en realidad es un derecho de desplazamiento, está consagrado en la Constitución. Pero no, el indígena se convierte en migrante, digamos, en la condición equivalente de un extranjero. Peor aún, se puede convertir en un extraño que, pues, entonces hay que mirar quién lo ve como extraño. Lo ve como extraño todo aquel que no es indígena. En términos genéricos, para el que no es indígena, el indígena es un extraño. Y un extraño puede ser un enemigo. Y entonces aparece el término xenofobia, el recelo al extraño, al extranjero. Esta es una primera posición con respecto a esta complicada situación que van a vivir los indígenas, que no tienen una definición precisa, porque el asunto ahora es la discusión si es que realmente existen o no existen los indígenas. Ese es el asunto. El caso de las películas muy sonadas, ¿verdad? Por ejemplo, la del 1000 usos de Héctor Suárez, la filmografía completa de La India María de María Elena Velasco, o canciones como la de Jacinto Zenobio de Gabino Palomares, que todos en algún momento hemos escuchado para animarnos en las marchas y reivindicarnos, pues tienen esta tónica que es la mirada del otro que se ofrece a los pueblos llamados indígenas. Bueno, el migrante indígena, ya aceptando que ese concepto existe, es probablemente hablante de una lengua que los no indígenas no conocen. Tal vez les diga algo el nombre de la lengua que habla el indígena. Para todo propósito es una persona de origen rural, puede ser pobre. Conjugadas estas características se produce en la persona del indígena una condición que la teoría denomina de interseccionalidad. Cuando esto sucede, estamos hablando de una condición que casi siempre detona racismo, xenofobia, ambos fenómenos que van a manifestarse a través de distintas modalidades de discriminación. La discriminación hacia los indígenas no es una causa, es un efecto. El efecto de fenómenos como el racismo y la xenofobia, que son fenómenos que resultan de una razón diferenciadora que surge con el trazo de fronteras, de la idea de nación, de país y del arreglo interior de cada país, porque tenemos fronteras interiores, ¿verdad? Tenemos los estados aquí en la República, tienen fronteras, y esas fronteras interiores funcionan para detener, digamos, a los migrantes que vienen de otros países, pero sobre todo sirven para calificar al desplazamiento de los que son denominados indígenas.
o pueblos originarios. Se les detiene bajo la idea, estos son extraños, tienen que justificar quiénes son, de dónde vienen. La discriminación entonces es una cualidad reguladora en toda persona. En sí mismo el concepto, como lo usamos, no tiene un sentido negativo. Discriminamos colores, los pesos, la oscuridad y la luz, el día y la noche. Bueno, hay muchos ejemplos más, pero puede resultar de su uso un agravio o un conjunto de agravios a las personas. O, si no es agravio, puede ser lo contrario, puede ser un posicionamiento privilegiado, ¿no? Esta cualidad de la palabra discriminación nos va a poner en el sentido de que podemos tener una noción positiva o una condición negativa del término. También permite la separación para la comparación, ¿verdad? Se separan los colores, por ejemplo, estoy hablando de los colores, no de la tabla de colores muy en boga ahora, en donde nos clasifican. Hay una forma de clasificarnos. Estoy hablando de los colores que miramos, ¿no? En la ropa, lápices de colores de los niños, también nosotros a veces los usamos. Si pintamos las acuarelas, todos los materiales que se usan y tienen colores, permite hacer una diferenciación y comparación, ¿verdad? Bueno, en esta presentación, mi interés, hemos de tomar a la discriminación en su sentido negativo, denigratorio o agraviante, o todo junto. En un sentido de rango menor puede resultar en políticas de invisibilización, de marginación, de negación. La discriminación puede llevar a eso. Si bien es un efecto, como efecto puede desencadenar nuevas causas, otros efectos también. En un sentido mucho más dramático o brutal puede conllevar a la producción o efecto de necropolíticas, de limpieza étnica, de eliminación de los diferentes, en general del suministro y ejecución de políticas de muerte. Esta es una idea también muy discutida ahora, muy socorrida, la necropolítica, como aquella política que puede quitarle derechos a las personas, acceso a los hospitales, a los servicios básicos necesarios, que pueden conducir a la muerte de niños, de embarazadas, de gente de la tercera edad, a la que se les cierra por razones de discriminación negativa los derechos que a los demás sí se les concede. Esas políticas de negación que existen, esas políticas pueden derivar en resultados necropolíticos. O sea que mientras se justifica el gobierno de las vidas, como decía Michel Foucault, se está propiciando por otro lado el gobierno de las muertes. Y el gobierno de las muertes puede venir por este asunto que parecía demasiado sencillo. O sea, recapitulo un poco. Estaba pensando en el desplazamiento, que es, digamos, la razón migratoria interna. Pero cuando pensamos en los pueblos llamados indígenas, hay que agregar que ese desplazamiento los convierte en extraños. Y así como los puede convertir en sujetos de derechos especiales, puede significar la pérdida de los derechos que los otros tienen. Porque esos derechos especiales a veces los margina y los confina. Crear escuelas para indígenas en las ciudades puede resultar en un confinamiento. Crear modos de atención para los indígenas en la Ciudad de México, por ejemplo, puede retardar la acción de atención de asuntos tan delicados como la salud, ¿no? También puede suceder que esto motive la producción y ejecución de políticas aparentemente incluyentes que reafirman la discriminación en un nivel terso, siempre diluyente, ¿no? Bueno, en general, yo sostengo, porque he estado trabajando en ello desde el racismo, que en general se apoya al indígena para que deje de serlo. Un antropólogo muy conocido que trabaja aquí, él dice, podemos distinguir las políticas discriminatorias brutales, pero podemos distinguir también aquellas otras políticas que son muy atractivas. Esas políticas atractivas en realidad atraen la atención de los indígenas, de los diferenciados, y los engullen. Esas políticas se tragan al indígena y a la larga lo eliminan.
Esta es una postura que me ha ayudado mucho a mí a sostener esta idea de la discriminación y el racismo sistemáticas de lo que son objeto los pueblos originarios en sus desplazamientos, por ejemplo, a ciudades como la Ciudad de México. Y, bueno, concluyendo un poco, uno puede encontrar en otro nivel que esta sutileza de la discriminación puede ser por razones de extranjería, como xenofobia, o de racismo simple, por la diferenciación que nos hacemos entre indígenas y mestizos, indígenas, mestizos y otros compuestos, por ejemplo, los blancos, ¿no? Esta situación penetra los temas educativos y se instala en lo educativo. No me preparé para exponer sobre esto, pero es parte de lo que estoy trabajando ahora. De manera que los contenidos educativos en los libros pueden tener referencias que recrean, reproducen el racismo y la xenofobia. Una xenofobia generalmente pensada para recelar del extraño que viene de fuera, que no es de nuestro país, pero que se aplica para los que son concebidos como extraños dentro de nuestro propio país. Y los extraños aquí, además de los llamados indígenas, son los afromexicanos. Los afromexicanos son también considerados como extraños aquí. Esto está en los libros de texto. Están como contenido estos asuntos de la discriminación racial y xenofóbica, están en los libros de texto, en los recuadros, en las imágenes. Pero yo he ido un poco más allá para sostener que todo el modelo educativo, el plan de estudios en su conjunto, es un plan de estudios, el plan curricular, es un plan curricular enteramente racista, porque está ahí en la idea de combinar temas de higiene, de eugenesia, de darwinismo social, para privilegiar al que se demuestra en el proceso educativo como más apto. Obviamente la higiene ahí tiene que ver con la salud, no el que llega limpio en el concurso de puntualidad y asistencia, sino que se refiere en este caso al que tiene, digamos, todas las posibilidades de desarrollo intelectual, no tiene discapacidades o capacidades diferentes. Esa persona puede, digamos, ser el ideal del sistema educativo. Lo es el que está en posibilidad de competir, porque el sistema educativo es, digamos, el vehículo por excelencia para la competencia permanente. Entonces, es el que tiene, digamos, las condiciones de salud privilegiadas, tiene las capacidades para resistir la larga competencia que es la escolarización. Si no, pregúntense a ustedes cuántos dejaron en el camino, y eso se llama darwinismo social. La eugenesia, ustedes están aquí porque llegan por sus medios, llegan caminando, no todos pueden acceder a la escuela. A la larga es una carrera en la que los que tienen capacidades diferentes se van quedando en el camino. Habrán excepciones, eso hace la regla, ¿no? Entonces, darwinismo social, higiene, eugenesia, que es como buscar a los que reúnen ciertas características, son requisitos de los planes curriculares. Entonces, cuando hablamos de discriminación por raza, y por condición de extranjería, por razones xenofóbicas, tenemos que añadir esta otra parte, la parte de la dosificación de la ciencia y de los contenidos que van en los currículos, pero bajo criterios totalmente occidentales, la ciencia occidental. Y este es un elemento de eliminación de los diferentes, a no ser que se quieran convertir, como pasa con los pueblos originarios. Entonces, lo que en síntesis quiero decir es que la discriminación, que primero lo miramos como un efecto de la condición de extrañeza en una movilidad o desplazamiento migratorio, va a aparecer entrañablemente metido en el plan curricular que todo mundo sanciona como bueno. Ese es el asunto. Y lo consideramos bueno para los pueblos originarios. Ahora, lo último, como el epílogo. Sucede que en una investigación de una alumna de aquí de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, del que yo soy lector,
está haciendo su investigación con los mayas y está abordando el tema de los bordados. Veo aquí blusas muy bonitas, bordadas por manos de artistas de los llamados pueblos indígenas. Le preguntó a su interlocutora, esta jovencita, es una tesis doctoral, es muy joven la autora, y le preguntó, oiga, ¿usted es maya? ¿Es indígena maya? Bueno, hablo maya, pero indígena, pues es que soy como usted. No, usted dígame porque esto lo tengo que poner en el acta, en mi registro, en mis notas. ¿Usted es indígena maya? No, yo hablo maya. Maya es mi idioma. ¿Usted habla español? ¿Usted es española? Dijo, no, yo hablo español. Pero usted es española porque habla español. No. Bueno, entonces nos pongamos de acuerdo. Usted y yo somos iguales. ¿Cuál es el problema? Nada más que usted dice que viene de Colombia, pero usted y yo somos iguales. Entonces, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo pongo aquí? Como usted quiera. Como usted pueda sentirse cómoda y lo vaya a defender en su tesis. Usted puede ponerme maya. Yo solo hablo maya. Yo, como usted, soy un humano más. Y un montón de cosas. La señora, pues es tejedora y lo que hace es plasmar cosmogonías en sus tejidos. Es una filósofa. Entonces, esa misma idea pasa cuando uno va a trabajo de campo y uno se encuentra que los llamados pueblos indígenas no existen. Es un genérico que no denomina nada. La educación indígena es una aberración. Existen cosas que se han hecho así, son producciones aberrantes. Entonces, lo que tenemos es que allí, quizás si usamos la categoría de pueblo, que también es complicada, es decir, nosotros somos un pueblo que, digamos, tiene una lengua y que es muy complicado, porque nosotros somos asentamientos, somos comunidades. Aquí nos imaginamos que somos iguales al resto de los mexicanos, pero ustedes nos han puesto nombres, y eso es lo que pasa cuando hablamos de los indígenas migrantes. No son migrantes y no son indígenas. Ahí termina. Muchas gracias.